Hoy voy a intentar hacer sopa de gallina india aquí en Honduras. Freddy, ¿cuál es el primer paso? Capturar la gallina. ¡Vámonos! ¿Ah? Esa no es gallina. Ahí va. ¿Cuál es la gallina? Eso es muy rápido. Hombre, no me quieres sacrificio para hacer la sopa. Ahí va. ¿Cuál es la técnica correcta, don Marco? Pues la única que andamos haciendo, a ver si se puede agarrar, cuesta. Hay que ir despacito, como la pantera rosa. Esta gallina no sabe que estoy aquí yo cerca. ¿Hay un blanco, va? Culeque, ¿cómo es el culeque? Se ha estado poniendo mucho huevo. Ah, ok. ¿Cómo se sabe cuál es el gallo y cuál es la gallina? El pico de arriba. Si tiene pico arriba es gallo, no es entonces. Que no tenga pico arriba, ¿ah? Mira, eso no es una gallina, es un... ¡Ay, qué lindo! ¡Un conejito! ¡Hola! Ok, mi gente, ya tenemos la gallina para la sopa de gallina india. Gran trabajo, mucho sacrificio. Mira cómo estoy sudando ya. Ahora nos toca preparar la sopa. Hay que sacarle toda la pluma, lavarla bien y después la cortamos en pedazos. Sacrificarla. Sacrificarla, sí. ¿Usted lo va a hacer, babo? Yo no. ¿Será que a mí me toca a sacrificar el pollo? Sí. Gracias. Sacrifique la gallina para Sí. que coma. Así es la manera que come el pollo aquí en Honduras. Para hacer un catracho, tengo que aprender eso. ¡Ah! ¿Por qué hace eso? ¿Porque quiere escapar? Ok. Estoy temblando la mano. Ay, está asustado, Macri. Este de agua caliente para desplumar la gallina se la echa aquí encima. Esta agua le va a jugar la pluma hasta que quede peladita ahí. Tiene un olor fuerte. ¡Ay! Qué caliente. Ok, disculpe que no fui. Así. Si mira que está dura todavía, le sigue mojando aquí. Se lo arranca y ¿qué haces? En el agua lo tiro. Aunque eso se ve un poco grotesco, cualquier persona que ha comido pollo lo ha hecho esto también indirectamente, tal vez no con sus propias manos, pero en un proceso industrial. Por lo menos este pollo tuvo una mejor vida que los pollos que viven en las polleras, porque tenía su espacio libre, no estaba en jaula, con menos sufrimiento. Ya está desplumada toda la gallina, mira cómo lo tenemos sin pelo, listo para comer. ¿Qué vamos a hacer ahora, doña Mirna? Ahorita vamos a cortar la verdura para echarle a la sopa de gallina. ¿Qué verduras tenemos hoy? Guineo, banano. Repollo, patastillo, zanahoria, papas, elotillo, barbitas. Vamos a comenzar. Está afilado ese cuchillo, ¿ah? Tiene mucho filo y hasta que quede sin la cáscara. Ujú. Después la venimos Después. y la hacemos de pedazos. Ese lo vamos a ir echando. ¿Y acá? El repollo solo se lava y parte. Se le quitan las hojas de encima, luego lo partimos. Ok. Con otro cuchillo más. Se me fue la maestra. Me dejó solo. Mucha. Repollo. Ahora sí estamos hablando. ¿Cómo se dice ese tipo de cuchillo, doña Mirna? Pachita. Ahí va. Sí. No, así no porque puede cortar. Así. Ya. Dele vuelta. ¿Cómo es? Acá. ¿Usted ha visto un japonés cocinando sopa de gallina? Primera vez. Primera vez. Voy a echar esto acá. Echémosla ahí para que. ¿Cómo mira? ¿De 0 a 10? ¿Cuántos puntos? 8. Se corta las puntas después. Cada quien tiene su Ujú. forma. Se lo pela después. Sí, lo pelo todo. Hay que tener uñas.
Pucha, acabo de cortar la uña. Como el banano tira una resina, ¿va? Ajá. Entonces vengo yo y le echo limón y sal. Limón y sal. ¿Y eso quién te enseñó, doña Mirna? Y la abuela, y la bisabuela. Me voy a cortar. Así. Ajá. Ah, ya. Mira cómo está sosteniendo el cuchillo ella. Es una técnica que no he visto. Así va. Ah, así. Hay que tener unos. Ay. No importa. Ya adelantó más bien. Ah. Ah. Ok, tiene que quebrarlos en pedazos pequeños. Excelente. El patastillo igual también. Este como la papa, ¿no? Qué afilado ese cuchillo. Que no le va a ir mucha comida porque no va a quedar para echar la sopa. Es exigente usted, va. Ya me está regañando y ya llevamos 5 minutos. Estamos con nuestro guía aquí en Santa Bárbara, Freddy Lara. Muéstranos que eres pata pluma de verdad. Voy a lavar las manos. Mira esa técnica, ¿va? Tienes que cortar el patastillo. Es pero mucha carne. Así vamos a terminar el otro año esta sopa, Freddy. Por lo visto. ¡Ay, ay, ay! Freddy, aquí en Santa Bárbara, ¿en qué momentos consume la sopa de gallina? Más que todo los fines de semana, en familia, ¿verdad? Y algunos que manejan tocaditos también, ¿va? Tengo que ayudarle a Freddy porque si no, nunca vamos a terminar. Mira, Freddy. ¿Está viendo? Una técnica de pate pluma. Y le hacen aquí para que Uy, la- ¿qué es eso? el exceso de esto que a veces en los dedos quedan como negros a uno o pegotosos. Ah, en serio. Usted va a cortar uno para ver si es diferente con el mío. Ok, aquí estamos con el hijo de Freddy. Macris, ¿cuántos puntos de 0 a 10 vas a dar a esto? 5 5. ¿Y esto? 9. Me ganó, me ganó. Uy, ya estoy sudando, mi gente. Y vamos comenzando. De repente viene Carmen, una amiga experta en sopa de gallina. Vamos a ver si ella sabe. Yo soy zurda, ¿va? Ah, ¿en serio? Tenga cuidado con las zurdas. Cuando tiene un cuchillo en la mano. Si lo hace, va. Claro. ¿Quién te enseñó a cocinar, Carmen? Mi mamá. Un saludo a su mamá. Un saludo a mi mamá. Excelente. Wow. Y toda la verdura aquí para la sopita. Vamos a ver quién puede pelar mejor. Es una competencia, pero no hay que cortar los dedos. Vaya, cambiemos el cuchillo entonces. Creo que es más difícil con ese. Será. Sí, Ve. definitivamente. Mira la trampa de Carmen, me quiso dar este cuchillo. Eso no es para cortar papas. Esto sí. Eso es mucho más rápido. Cuando tú cocinas la sopa de gallina, ¿para quién lo cocina? Para la familia. Para la familia. Esa papa no sirve. ¿Por qué? Salió mala. Salió mala. Esa viene ya de cosecha ya. Ah. Ya perdí. Ya perdí. Vaya pues, vamos a agarrar otra. Por eso no hay problema. Sí. ¿Y esto? Porque eso también. Está malo. Está buena. Eso sí salió buena, dicen. Vamos comenzando, vamos comenzando. Ya. Voy ganando, voy ganando. Esto creo que es la parte más difícil de la sopa, mi gente. Las papas. Porque, bueno. Mira cómo quedó la papa mía. Sí, parece manzana. Parece manzana. Bueno, ahora nos toca la zanahoria. ¿Cómo es la técnica, doña Mirna? Parecen zanahoria las dos para ustedes con esa. Mira. Uy, sí. Muy bien, muy bien. Ya le avanzaron el trabajo. No, no, no. Ya voy rápido. Ya está inventando excusas, Carmen. No quiere perder, Carmen. Pero sí lo voy a ganar ahora. Vamos a ver si es cierto. Mira esa técnica, ¿no? Mira la cosa. Ya. ¡Ya! No. ¡La gané! Ese es un quilote. Pilote. Se lo abre. Vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Un maíz bebé. Sí, es que esta todavía no se reproduce de parte así. Solo eso. Ok, ella lo va a cortar y yo voy a ir pelando. A ver. Como lo lleva ahí. Ahí está. Así. De repente apareció el abuelo para enseñarnos la técnica correcta. Ya nos está regañando hacia el abuelo. ¡Qué rápido! Mira la diferencia. Sin usar cuchillo. Aquí ya vienen quedando limpias. Así va. Quebrarlo. Y listo. Vamos a cortar la cebolla. ¿No vas a llorar, verdad, doña Mirna? No, no, ya estoy acostumbrada. Y por el amor tampoco, ¿verdad? Tampoco, ya estamos acostumbradas también. Vamos a ver, así rápido, ¿va? Mira, mi gente, a veces lloro por amor, pero por cebolla no. ¿Por qué esta es aparte? Es que este es para el sabor. Estoy sudando ya. Nos toca ahora el chile verde. ¿Y por qué te riendo, doña Mirna? Culantro de Culantro. pata, que le decimos culantro ancho. Cilantro y culantro, son dos cosas diferentes. Ok. Uy. Estoy viendo que es muy saludable esa sopa de gallina, pura verdura, ¿va? Antes, doña Mirna, me imagino que la gente comía más comidas así. Ahora, puro comida frita. ¿Cómo se siente usted que estas tradiciones están desapareciendo? Triste porque hay más gente enferma. Muchas enfermedades. Mira lo que me acaba de traer, un café Santa Barbarense, para que nos dé ánimo, porque hemos trabajado demasiado duro hoy. No he hecho nada, estás diciendo con esos ojos.
Ah, mira, mira. ¿Para qué es bueno el apio, doña? Bien, lo usamos para darle sabor y olor a la comida. Vamos con el apio. Está dura, está dura. ¿Qué es lo que trae? Rosquete. Rosquete. Clara de huevo. Clara de huevo, en serio. Eso nunca he visto en Progreso. Es algo de aquí común en Santa Bárbara. San Nicolás Sí. lo hace. Mira, qué interesante, ¿va? Aquí estamos con don Marco Aurelio. Quería un pedazo, dice. ¿Cómo es la técnica correcta para comer esto? Solo es agarrarle y echarle la Ah, sencillo, las instrucciones. Y son bien dulces, ¿va? No tiene la sensación de huevos. No tiene el olor a huevo. Lo que realmente huele en el huevo es la yema. Es verdad que aquí en Honduras se pone el pan dentro del café. Si el que le gusta mojarlo, sí, si no, pues. ¿Y usted? Pues en veces no, solo así. Pero hoy sí, ¿va? Para el video, ¿va? Ah, bueno. ¡Ah! ¡Qué caliente! Bien, más blandito. ¿Qué nos toca ahora, Freddy? Hay que conseguir leña para poder cocer la gallina. Vamos a ir a buscar leña, mi gente. Ya venimos con el trozo de madera. Vamos a ir a cortarlo para la leña. Giovanni, ¿puede mostrarnos cómo funciona esto? Para hacer los cortes de lado. De lado, así y así, ¿va? Así. Está dura, ¿va? Ay, la mano. Rojito. Vamos a llevar la leña cortada a la cocina. Oye, Mirna, ya le traje leña. Mira, aquí está. Muy poquito me siento, estoy un poco preocupado porque para la sopa necesito mucho fuego. No, no se preocupe. Con esta es suficiente. Con las hornillas del proyecto Mirador, esa me funciona. En serio, ¿Proyecto Mirador? Sí. Así es. Sí. ¡Hey! ¿Cómo está? Estas son las estufas 2x3 de Proyecto Mirador. Hemos hecho más de 300,000 estufas. Antes se utilizaba mucha leña para cocinar. Todo eso usaba antes. Ahora nosotros podemos ahorrar el 50% de leña con la estufa 2x3. ¿Cómo era la hornilla antes? Algo parecido a esto, pero un solo hueco. Había que llenar de leña para poder cocinar. En este caso tiene una tecnología nuestra estufa que necesita 2 o 3 leños para hacer cualquier alimento. Cuéntanos de la situación de la deforestación en Honduras. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, hay 3 causas: los pastos para animales, los incendios forestales y la recolección de leña. Estos proyectos vienen para mejorar primeramente la salud. La tecnología de la estufa hace que succione todo el humo. ¿Qué hace a los pulmones el humo que sale de la estufa? Bueno, produce asma, produce mucha tos, permanentemente gripe en los niños, en los ancianos, cáncer. Edder, ¿cómo funcionan estas estufas? Bueno, ahorita mismo vamos a ir a ver construir una estufa y nos ayudas a construirla. Ok, Chin, esa es la casa donde vamos a hacer la estufa 2x3. Aquí está una sorpresa para que seas técnico de Proyecto Mirador. Gracias, gracias. Aquí está, mi gente. Vamos a construirle una estufa 2x3 a la familia de doña Hilda y don Chon, ¿verdad? Mucho gusto. Mucho gusto. Sí. Mucho gusto. Bueno, vamos a hacer la mezcla, mi gente. ¿Cuántas estufas has construido, Marvin? Algunas 5,000 estufas, creo. 5,000. Mira, son brazos de Marvin. 5,001 entonces, después de hoy. Sí. Yo pensé que iba a cocinar sopa de gallina. Mira, tiene que ganar esa sopa, mi gente. Vamos a ver si Freddy sabe hacer eso. Sí sabe, Freddy. Vamos a listar las cosas para empezar la construcción de la estufa. Perfecto. Ahora los ladrillos, son 48 ladrillos. Eso, frágil, va. Vamos a empezar mojando los ladrillos. Así. Ya cemento, ya la plancha está ya hecho. Muy bien. ¿Y por qué tiene que mojar el ladrillo? Para que pueda pegar bien el cemento. Marvin, normalmente las familias ayudan a construir eso. Proyecto Mirador solo contribuye con una parte de los materiales, pero la familia tiene que hacer el banco, poner los ladrillos, conseguir ceniza, arena. Si uno hace todo para ellos, tal vez no valoran tanto el proyecto. Algunas personas lo destruyen con facilidad. Vamos a utilizar 3 ladrillos. 1, 2, 3. Aquí lleva unas medidas especiales. Vamos a poner acá. Acá. Vamos a ver. Parecido a la construcción de las escuelas. Que esta burbuja tiene que estar aquí en el medio. Tenemos que levantar este lado un poquito así, ¿verdad? Golpear acá.
Ahí está. ¿Cuántas horas cuesta para hacer una de esas, Marvin? Entre 2 horas y 1 hora y media. Doña Hilda, ¿cómo cocinaba la comida antes? Con hornilla de fuego siempre, con leña. A veces el humo se sentía como que le hacía daño a los pulmones. Porque los doctores ya me habían dicho que consiguieron una estufa para que hiciera conmigo. ¿Cómo se siente el corazón de que ya va a tener esto? Alegre, porque ya tiempo la quería hace años, desde cuando ellos estaban chiquitos. ¿Usted cocinaba para todos ellos? Todos, yo los crecí siempre con hornilla. Y hoy le doy gracias a Dios porque ya la voy a tener. ¿Qué va a ser la primera comida que vas a cocinar? Ahí voy a hacer una sopita de pollo y tortillitas. ¿Cómo se siente que su mami le va a cocinar sopa rica ya? ¿Feliz? Yo miro que las láminas están bien negras allá y aquí arriba. Eso es por el efecto que tiene el humo, ¿verdad? Si las láminas están así de negras, puedo imaginar cómo queda dentro de los pulmones. ¿Por qué es tan importante cortar menos árboles por los bosques? Porque se seca el agua. Doña Hilda, ¿qué estás haciendo ahí? Aquí estoy curándole porque él parece de azúcar. Usted todos los días le cura la pierna de su esposo. Sí, todos los días. Eso es amor verdadero. Así es. ¿Cuántos años llevan juntos? 35 creo. 35 años juntos. ¿Cómo se conocieron? En la iglesia. En la iglesia. Elder ya lleva más de 300,000 estufas instalados en Centroamérica. ¿Cuál es la meta? Nosotros tenemos como promedio hacer 4,000 estufas mensuales. El proyecto es autosostenible, las estufas de hoy generan fondos para construir las estufas de mañana. Estamos en la casa de doña Bernarda. Usted dormía aquí y al par tenía la estufa. ¿Cómo se sentían los pulmones? Fui al hospital y me salió humo en los pulmones, pero ya me dieron unas pastillas. Mira el humo que está entrando por la hornilla allá afuera. Sí. Esto no es una hornilla 2x3. Mira la cantidad de leña que usa. Y aunque tenga una chimenea, ya más de la mitad del humo sale de la frente. Compra la leña. Comprada. Gastas 400 lempiras al mes en leña. Sí. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene para la casa cada mes? 4,000 empiras. Elder, eso es mucho humo. ¿Como cuántos cigarros es el equivalente de este humo que estamos respirando ahorita? Generalmente 8 horas de uso de un fogón tradicional como este equivale a 2 cajetillas de cigarro fumadas. Cada día las familias están prácticamente fumando 2 paquetes de cigarro Correcto. por estar cocinando en ese tipo de fogón tradicional. Sí, por eso estamos en la casa de la familia de doña Bernarda para poder ver si ella califica para una estufa 2x3. En un año, 365 días, son 14,600 cigarros que los pulmones están consumiendo de humo. Elder. Es un trabajo de educación, cómo se usa nuestra estufa, cómo se enciende, cómo se le da mantenimiento y educar a las familias, tanto a los niños, a las niñas que empiezan a cocinar, de esa manera poder instalar estufas que duren por 5 o 6 años. Hola. Cada beneficiario que nosotros tenemos de una estufa, tenemos aquí registrado. Aquí podemos observar todas las estufas que nosotros construimos. Está bien actualizado en los sistemas más nuevos con inteligencia artificial. Vamos a entrar a las bodegas de la oficina ahora. Aquí pues básicamente lo que hacemos es recolectar los materiales de los proveedores para luego distribuirlos en todo el país. Con la ayuda de doña Mirna vamos a encender la estufa 2x3. Tiéndale el cote. Ok, ¿cómo? ¿Qué es? ¡Ay! No. Mira, esto está bueno, no está caliente. ¿Qué es el ocote? Cuéntanos. Con esto te ayuda a encender la leña más rápido. Esto es leña también. Sí, es leña, lo único que es como resinosa. Resinosa. Sí. Se agarra fuego más rápido. Agarra más fuego. Ok. Ahí. Así. Sí, póngale fuego. Acá. Se lo apagó. Ve. No, empezó. Bueno, otra. Fósforo no sirve. No. Wow, qué rápido. ¿Y ahí? Entonces lo metemos Ujú. hasta el fondo. Ahí está. ¿Meto esto aquí? Sí, encimita ahí. ¿Encimita? Sí, ahí. Esta es una parrilla que ayuda a oxigenar la llama. Vamos a ver si el aire nos deja. Si yo la levanto, aumenta la llama. Si yo la tengo pegada al piso, se muere. Entonces cuando oxigenamos, aprovechamos la leña. Wow. Esta parrilla lo que hace es levantar la leña y poder oxigenar. Si yo la pongo en el puro piso, Menos de la mitad sale. de la mitad. Increíble la tecnología de la hornilla 2x3. Mira, con una leña ya está agarrando bastante fuego. Ya está caliente la plancha. Y de aquí sale todo el humo. Mira, mi gente, aquí no sale nada de humo. Puedo estar aquí respirando normal. Elder, ¿qué es esto aquí? Cuando nosotros le damos mantenimiento a la estufa, con esta herramienta que le llamamos el 5, podemos El 5. limpiar la chimenea. Aquí sale el sucio, o la ceniza. Ahí, ¿qué puede hacer con esa ceniza? No, eso hay que tirarlo, hay que botarlo. Doña Mirna, ¿qué tenemos aquí? Aceite. Para Aceite. freír la verdura. Así. Sí. Adelantar al chef para que Ok. la sopa de gallina. Ya comenzó la sopeada. Ya, ahora sí estamos hablando. Vamos a echar condimentos.
a la olla. Mira qué saludable estos, pura verduras, muchas vitaminas para el almuerzo. Doña Mirna, el proceso de hacer la sopa de gallina no ha cambiado por muchas generaciones. Hace 100 años, 200 años, la gente comía en la misma forma. Sí, en la misma. Mira, la verdura está sumergido en agua, pero ese agua no. ¿Por qué no? Porque solamente era para que no se oxidara la verdura. Ah, ok, ok. Como negra cuando. ¿Así? Sí, echa así, agarra, así. ¿Así? Todo así, con las dos manos. Sí, saca, así. ¿Bastante? Sí, así es. ¿Así? Ahí, ahora sí estamos hablando, ¿va? Sin miedo al éxito. Escúrrala así. mira. ¿Cómo así, escúrrala? Ah, ya. Sí. Ya estoy cansado. Nunca sabía que es tanto sacrificio detrás de todo eso. Sí. Ahora veneno. No termina el trabajo. Es muy exigente mi maestra. ¿Puede más café? Aquí está la gallina ya, sancochada. ¡Wow! Mira cómo es ahora. Yo siempre pensé que lo hacía todo de un solo. Estamos haciendo 2 veces el trabajo. Sí, o sea que es que el problema a veces es que las gallinas son un poquito más duritas. Si yo incorporo todo un tiempo, se me cuece la verdura y la gallina me queda dura. ¿Quién le enseñó esa técnica? Mi mamá. ¿Ella dónde está ahorita? Ella está en mi casa. ¿En su casa? Sí. Un saludo a... Un saludo para mi madre ahí. Ok, entonces, ¿qué hago, doña Mirna? Métela aquí, pero suave, suave, para que no vaya a quemar. ¡Ay! Estoy quemando ya. ¡Qué caliente! Échelo todo, échelo todo. A que vaya todo. ¿Qué? Ya. ¿Así? Sí, ahí. Ok. Ahora le vamos a echar agua. Todo esto, mi gente, es 100% natural. Mira. Ahora agua. ¿Es verdad que si toma el agua aquí de Santa Bárbara, los ojos amanece azul o verde? No, vuelve otra vez a Santa Bárbara. Ahí sí. Mira cómo tienen los ojos, Carmen, bien claritos, porque tú eres de aquí de Santa Bárbara. Sí, sí. ¿Y tu familia es así también? Sí, ¿Y por qué? genética De la influencia española. de los españoles. De los españoles. ¿Cuánto tiempo tengo que mezclar eso? Porque ya está cansado el brazo ya. No, ahí ya, ahí lo vamos a dejar ya. Ya. Sí. Ok, ¿ahora qué? Esperar que cueza. ¿Cuánto tiempo? Como 1 hora y media. 1 hora y media. Y ya tengo hambre. Doña Mirna, ¿qué estás cocinando aquí? Tortillas de maíz. Para hacer las burritas se ponen 4 frijolitos, pollo o chorizo, jamón, cualquier cosa, cualquier cosa. Están preparando burritas. ¿Para quién? Para venderlas. ¿Dónde lo vende? Mi esposo las vende allá en la calle. ¿Su esposo lo vende? Sí. Un saludo para su esposo. Saludos. Vamos a ir a conocer el esposo, don Rolando, quien está vendiendo burritas en la calle ahorita. Estamos con don Lalo, quien tiene las burritas más famosas aquí de Santa Bárbara. Mira, wow. Es una burrita, esta es de pollo desmenuzado con frijolitos y queso. Lleva un chilito exquisito preparado de la casa. ¿Cuántas tortillas? Son 4 tortillas, mira. Tiene un costo de 40 lempiras. Menos de $2 puedes comprar una deliciosa burrita que pesa bastante. Con la compra de esa burrita estamos combatiendo la deforestación. ¿Qué es lo que tenemos aquí, don Tengo Lalo? horchata y tengo tamarindo y melón. Horchata para usted. Bye, bye. Mira, wow. Queso, pollo, frijoles. Mira la cantidad de capas que tiene esa comida. ¡Wow! Montón de sabores. Primero entra el sabor del pollo, después el chile. Ahí está el chilito, rico. Si quieres más le echamos chile. Las tortillas de Santa Bárbara son bien gruesas. Vamos a probar el queso. Muy bueno, mi gente. ¿Por qué decidiste comprar la burrita de aquí cuando hay tantos lugares que venden burritas? Se las hace muy buenas el chaval. El sabor es demasiado bueno. Calidad y les da gusto comerla. Qué montón de gente que viene. ¿Cuál sabor va a elegir hoy, amiga? Hoy vamos a comernos una burrita de jamón. ¿Y usted qué sabor va a elegir hoy? De pollo. Don Lalo vende muchas burritas todos los días. Tiene que cocinarlas rápidas porque los clientes tienen mucha hambre. Y la mejor manera para prepararlas rápidas es utilizando esos ecofogones que le permita que hagan miles y miles de burritas en cuestión de minutos. Doña Mirna, ¿qué nos toca ahora? Preparar las tortillitas para acompañar la sopa. Usted va a hacer el estilo pat de pluma, yo lo voy a hacer estilo progreseño. Ok. Esto es una masa de maíz. De maíz. Así. Sí. Que me tiene que ir explicando. ¿Sí? 2 dedos aquí, todo está acá. Y... Ok. Mira, interesante. Un dedo aquí, el otro dedo acá, ¿va? Sí. Y después, así. ¿Cuál dedo tengo que mover? ¿Los dos? Todos. Mira, mi gente, pensaron de que iba a hacer tortillas delgadas como el estilo progreseño. No, esto es el mapa de progreso. La aplastó mucho. Ay, dale vuelta. Oye, la aplastó mucho y ya le va a arruinar. Ahí está. Mira lo que hizo doña Mirna. Mira, me abrió un hoyo. No, yo no. Mira lo que de repente trae don Lalo. Un zapote. Eso es zapote. Es muy delicioso.
Tómelo. Aquí. Parece un aguacate anaranjado. Tiene la misma textura de un aguacate, pero es extremadamente dulce. Más dulce que una manzana, más dulce que una piña. Los bananos de Santa Bárbara son bien chiquitos. Los de Progreso son más grandes. Igual que el guineo, solo que hay un sabor diferente y lo consumimos bastante los Uy. pateplumas. Algunas personas lo tiran al comal, ¿verdad? Sí, es Ah. para ir tajadas, pero cuando esté un poquito más verde. Pero eso está bien maduro, ¿ah? Vamos a probar el bananito que me dio Freddy. Chato. Gato, dice. Derrite más en la boca. Muchas familias Ajá. desayunan con esta combinación. En serio. Pero se pone... Como usted quiera también, Si vaya. pongo tu chato en la café, se puede quemar, ¿va? Si te gusta, sí. No, la verdad no quemar, pero se puede derretir más allá adentro. Me gusta, el dulce combina con el amargo del café. ¡Wow! ¡Qué jugoso es este mango! Hay diferentes tipos de mango, ¿verdad? Aquí en Honduras. Esto es zapata, mango zapata. Vamos a probar ese manguito. ¡Wow! Está súper jugoso, abuelo. Ya está lista la sopa de gallina india. Vamos a ver cómo quedó. Ahí está, mi gente. ¿Cómo lo ve, doña Mirna? Sabrosa. Vamos a mezclarla para mostrarle. Mira. ¡Wow! La carne de gallina es más dura que la carne de pollo. Pero después de cocinarlo así, blandita, blandita. Eso, rica la sopa japonesa. Mira el color que tiene la sopa. Eso es, cuando la gallina está gordita, entonces esa mantequita la tira, entonces ese es el que le da el mejor sabor. Es la grasa 100% natural que le da ese sabor famosa. ¿Elegimos bien, va? Sí. Ya llegó el momento. Tenemos un jurado bate-pluma atrás de mí. Ellos van a probar mi primera sopa de gallina india, sopa japonesa catracha, y me van a dar una puntuación de 0 a 10. Vamos a ver qué me dicen. Marcris. Ahora tenemos Freddy. Ahora Elder. Llegó el momento, mi gente. Estoy muy nervioso porque doña Mirna, mi maestra, va a probar la sopa que hice con ella. Vamos a preguntar los jueces qué pensaron. Marcris, de 0 a 10, ¿cuántos puntos? 9.5. 9.5. ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que no te gustó? A mí todo me gustó. Freddy, de 0 a 10. Un 20. ¡Un 20! ¿Cuál fue la mejor parte? Está riquísima, tiene lo que realmente se necesita en una sopa. Y eso, que no he probado el limón. Te olvidaron el limón. Es que había que probarla sin el limón. Es verdad. Ahora con limón. Y mira, te hice una tortilla especialmente para ti, Freddy. Sí, exacto. La tortilla progreseña. Tortillas catracha, puro el mapa de Honduras. Vamos a probar la sopita con la tortilla y el jugo de limón. Excelente. No hay que juzgar la cosa por la apariencia. Nuestro jefe, don Elder, de 0 a 10, ¿cuánto? 10. 10. Muy ¡Yes! ¿Qué es lo que más le gustó? rico el sabor y con la tortilla tostada, calidad. Interesante que aquí comen las tortillas tostadas. ¿Por qué lo comen tostadas en Santa Bárbara? Hay una creencia que dice que la tortilla tostada no engorda. ¡Ah! Es el mismo maíz. ¿Cómo le pareció la forma de la trozo de las verduras que cortamos? No, está ¿Está bien? tamaño normal. Doña Mirna se lo cortaron de fueva. Carmen, de 0 a 10, ¿cuánto? Le doy un 10. ¡Yes! Cuénteme, ¿cómo fue la sensación? Está muy rica. Y lo mejor es que está hecho en una estufa 2x3. Así es, eso da el toque especial. Cuénteme, don Lalo, de 0 a 10, ¿cuánto? No, 10, 10. definitivamente 10. Todo calidad. El corte de la verdura, la sopa tiene un exquisito sabor, tiene todo lo que necesita una sopa, como la albahaca, cebolla, todo. O sea, es una sopa bien preparada. Todo gracias a nuestra maestra, Masterchef, doña Mirna. De 0 a 10, ¿cómo le quedó la sopa de gallina india japonesa catracha? Creo que es la primera vez que Honduras ha visto una sopa así, hecho por manos japonesas. 10, 10. ¡Yes! ¡Gracias! Su madre le enseñó a usted y su abuela había enseñado a su mamá. Ahora usted me está enseñando a mí. ¿Cree que hice justicia al sabor que su familia trae de generaciones? Claro que sí. Bueno, mi gente, ahora llega el mejor momento. Vamos a probar la sopa de gallina india. A mí me encanta el limón, así que voy a usar 2. Montón de jugo. Mira el color del caldo. Amarillo de la grasa natural de la gallina, las hierbas, condimentos naturales.
Qué fresquito, muchos sabores de las verduras, demasiado delicioso. Nada que ver con la sopa instantánea, la sopa con condimentos de química. Eso, mi gente, se siente la vida de campo de Honduras en la boca. Vamos a probar el hilotío. Bien blandito ya después de cocerlo tanto. Chile verde. Pura vitamina. Dicen que los mayas comían mucho de esos patastillo para agarrar fuerza. Qué rica. Nunca he visto en Estados Unidos el patastillo. Los norteamericanos cuando vienen siempre me preguntan ¿qué es? Yo les digo, es una verdura muy deliciosa, solo eso. Mira este corte a perfección. Esa zanahoria seguramente yo lo corté. Papá. Qué blandito se pone, ¿va? Pone el arroz dentro de la sopa, mira, para que absorbe toda la sopa, los sabores que han costado horas y horas de trabajo. Sopa hecha por la estufa 2x3. Increíble. Así me gusta el arroz, así, con mucho sabor de la sopa. Ya llegó el mejor momento, mi gente, la carne de gallina. Está más dura que el pollo de granja. Tiene más músculos naturales, ya que se han crecido afuera de una jaula, en su ambiente más abierto. Pura proteína, sin química, sin hormonas. Ese tipo de pollo es demasiado caro en Estados Unidos. Aquí es cada domingo. Tengo este reto. Tengo el chile preparado por doña Mirna, ¿verdad? Chile bravo y coyol. Bueno, vamos a ver cuál chile pica más. Chile de casa. Uy, está bravo. El chile está muy bravo. Uy. No puedo. Ok, eso ya sabemos que es bravo por la manera que sale. Tiene una combinación de diferentes chiles. Nunca le dicen picapiana y... Con razón. Al tocar la lengua ya te pica. Chile el coyol tiene un olor muy distinto, olor del chile habanero. Lo que pasa con el chile coyol es que tarda unos 5 segundos para que da esa patada de chile habanero. Los dos tienen excelente sabor. Ya comimos la sopa de gallina. Y gracias a ustedes por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.